organizando con motivo de los 25 años de la Casa de América, porque hemos entendido que no hay mejor manera de celebrar nuestro aniversario que utilizarlo para reflexionar juntos sobre cómo ha evolucionado América Latina o Iberoamérica durante este cuarto de siglo en las diferentes materias o áreas que han sido protagonistas de nuestra institución. Tenemos hoy aquí al arquitecto argentino Ramón Gutiérrez, a quien le agradezco de todo corazón que haya podido venir con nosotros, que nos va a hablar de los nuevos encuentros y reflexiones en la arquitectura iberoamericana 92-2017. Ramón Gutiérrez nació en Buenos Aires en el año 39, es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, investigador de los temas de historia de la arquitectura y conservación del patrimonio e investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Es miembro de número de las Academias Nacionales de la Historia y de Bellas Artes de Argentina y es correspondiente de las Academias de España y de América. Fundador y director de la revista Documentos de Arquitectura Nacional y Americana, DANA. Es docente en diversas universidades e instituciones de España, Italia, Portugal y de toda América. Profesor honorario de las universidades de Chile, de la Nacional de Ingeniería y Ricardo Palma de Lima y de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en Perú, así como de la Universidad Nacional de Mar del Plata de Argentina. Es profesor invitado y coordinador del doctorado en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que ha sido nombrado doctor honoris causa, autor de unos 250 libros, no sé si tiene todos contados, y de numerosos artículos sobre arquitectura y urbanismo en Iberoamérica y fundador del Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana CEDODAL de Buenos Aires, en cuya calidad estuvo por aquí hace poco tiempo también en una conferencia. Así que, ¿quién mejor que él, amigo de esta casa, una autoridad en historia de arquitectura latinoamericana, para que nos ilumine sobre qué ha pasado en este ámbito en América Latina este cuarto de siglo? Adelante, Ramón, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Santiago, muchas gracias a la Casa de América, la posibilidad de participar en este recordatorio de los 25 años de su creación y su trayectoria, y decirles que, claro, es difícil en una conferencia o en una presentación de este tipo resumir 25 años de lo que ha sucedido en un continente tan vasto, pero creo que lo importante es, sobre todo, en una especie de cabalgata, mostrar la variedad de circunstancias que suceden en situaciones tan diferenciales como la que los propios países y la propia realidad cambiante de nuestras alternativas, digamos, nacionales nos presentan. Yo he escrito un texto sobre este tema por solicitud justamente de la Casa de América y en realidad creo que allí explicito con mayor amplitud lo que implica la relación contextual, es decir, ese contexto que está viviendo el continente y cada una de las regiones del mismo, van impulsando distintas realidades arquitectónicas, de tal manera que podemos encontrar comunes denominadores, como también podemos encontrar hechos singulares y perspectivas que me permiten, de todos modos, tomar como ejemplo esto. He incluido también, lo verán ustedes, lo que significa el impacto que la cooperación española tuvo con los países de América en la afirmación y el intercambio singular que nos caracteriza. Quizás el problema más serio que tenemos los americanos es la incapacidad de comunicación entre nosotros mismos, a pesar de los beneficios que nos puede haber traído hoy el mundo virtual, porque es casi imposible conseguir un libro editado en el país de al lado si uno no viaja a ese país y lo compra. Es decir, nuestra incapacidad, nuestro aislamiento, nuestro ensimismamiento ha sido fruto de muchos equívocos, de ver un horizonte cultural que pareciera que terminaba en nuestras fronteras y no entender las cualidades que tenían, las potencialidades culturales regionales que en definitiva traspasaban esas fronteras. Aclarado esto, quiero contarles algunas cosas que me parecen que son
importantes para ello. La primera de ellas es lo que significa, de alguna manera, el fin del movimiento moderno. El fin del movimiento moderno implica una serie de cambios integrales. En la foto de abajo que ustedes ven, el conjunto de Pretty Gold, que ha sido tomado como el punto de arranque, digamos, la dinamitación de un conjunto de viviendas que resultaron ser incapaces de resolver los problemas sociales y, al contrario, los fomentaron. Esto se repitió, arriba pueden ver ustedes también la demolición de un conjunto inacabado que estuvo 40 años ocupado parcialmente por gente que no tenía habitación y que finalmente estaba en un peligro de carácter higiénico, de carácter social muy grave, y que por lo tanto llevó a en los años 90, 40 y tantos años después, a su demolición. La idea de que la densificación de las áreas urbanas era un camino para impedir o constreñir de alguna manera la expansión de la ciudad, llevó en esos dos ejemplos que les muestro de Colombia, también con 50 años más de diferencia. La construcción del Hotel Hilton significó, como ven ustedes, un impacto sobre una área urbana de bajos de bajas alturas en las edificaciones y, por supuesto, un colapso de todos los equipamientos y servicios que esa zona tiene. Beneficios para unos pocos y pérdidas para muchos. Y se vuelve a repetir con un edificio hoy en construcción, también en el área central de Bogotá, que marca nuevamente este tipo de acciones que son fruto de un proceso que Frampton ha llamado recientemente el proceso en el cual ya no hacemos arquitectura, sino que hacemos especulación. Y finalmente, otro elemento del desconcierto es que en este inicio del recordatorio del quinto centenario fue, de alguna manera, la construcción del Faro de Colón en Santo Domingo, un concurso de 1927 que se construye recién en 1992 y que implica la demolición de 4 manzanas de viviendas y una erogación y una inversión muy fuerte en aras de algo que no tiene ni siquiera una funcionalidad muy clara dentro de lo que significa una propuesta de intervención urbana de estas características. Como todas las cosas en la historia, como decía Maritain, en la historia crece el bien y el mal conjuntamente, así que vamos a hablar de las cosas buenas como de las cosas malas que nos suceden y entonces tenerlo en cuenta. La política de especulación inmobiliaria significa, y aquí lo vemos en 2 proyectos, uno lo que es la concentración en Panamá, lo que ha sido la construcción de este paisaje urbano de torres inmensas, casi totalmente inhabitadas, o en Santa Fe de México, un área de expansión de la ciudad, donde ustedes pueden ver en la foto de abajo cómo coexisten la vida rural con el nuevo mundo que se va a instalar y que agudiza y pone mucho más en contradicción esta realidad que aquí estamos viendo. Creo que esto implica una idea donde la realización de unos procesos de construcción urbana planteados ya desde los 60, pero que se agudizan sobre todo en la década de los 90, están en definitiva marcando una tendencia que parece en muchos casos en ciudades importantes del continente casi irreversible. Una alternativa similar podemos plantear en lo que significó la construcción del Puerto Madero en Buenos Aires, el antiguo puerto del siglo XIX, desafectado al uso, utilizando ya el Puerto Madero, el Puerto Nuevo. El Puerto Madero queda como el reducto de los antiguos docks, los antiguos almacenes, y donde con mucho placer pensamos que en un área cerrada, vallada, la recuperación de ella implicaba el acceso de la población, el contacto con el río, la apertura a la utilización de ese patrimonio, lo que fue la primera etapa y una etapa potencialmente muy creativa. Pero inmediatamente las 120 hectáreas que estaban inmediatas a ellas pasaron de la propiedad común desde los bienes públicos a una enajenación donde se construyeron estos conjuntos de torres que hoy además significan una
problema ambiental porque es una barrera para las brisas del río hacia la zona central de la ciudad. Ya se ha producido un recalentamiento prácticamente de 2 grados en esta área central. Esto entonces nos está planteando también el problema ambiental, el problema de que este proceso de construcción de las ciudades implica en esta etapa un tema importante. Yo creo que hay casos en los cuales hemos singularmente, a pesar de los nombres de los arquitectos y a pesar de sus obras positivas en otros casos, hay un retroceso evidente. Si nosotros comparamos la Ciudad Universitaria de México de los años 50-60 con el Centro de las Artes, donde coordinado por Legorreta, donde trabaja Teodoro González de León, trabajan otros arquitectos, Norten y otros arquitectos de renombre en ese momento, podemos ver muy claramente lo que significa una planificación orgánica, una forma de integración con el territorio, una propuesta de lectura de la ciudad universitaria frente a una acumulación de edificios caracterizados por su formalidad o por el color, que además, como pueden ver ustedes, es cambiante según el tono que parezca conveniente para el periodo que está en boga. Entonces, yo creo que aquí evidentemente tenemos un retroceso en lo que significa un proceso de integración, de búsqueda de integración de la arquitectura, arquitecturas que pueden ser individualizadas, pueden ser singulares, pero que tienen una capacidad de integración en el conjunto a un proceso de conjuntos de obras que se formalizan en competencia. Nos preocupa también el largo proceso de Oscar Niemeyer, quizás con las mejores obras en el inicio, y luego un proceso de rápida reiteración de formas y de elementos. Ustedes lo pueden ver aquí desde ya lo que fue su Memorial de América Latina, una especie de recordatorio de sus propias realizaciones, y luego esta línea de utilización en Guayas, en Avilés o en Rosario, de obras que evidentemente muestran un gusto mucho más por lo formal y lo espectacular que una propuesta de carácter urbano. En la década de los 70 y concretando ya en los 90 con mucho más ímpetu, hubo dos pensadores que me parece importante rescatar. Uno de ellos, Marina Weissman, de la Argentina, y otro, Cristian Fernández Cox, de Chile. Marina Weissman es una historiadora con una formación sobre teoría de la arquitectura muy sólida y autora de largas series de estudios sobre la arquitectura internacional, inclusive como son los sumarios de arquitectura que ella editaba prácticamente 1 o 2 por mes. La revista Suma, que tuvo más de 300 números y que marcó realmente toda una época desde los años 60 en adelante. Yo creo que ella, con sus libros El interior de la historia, las conferencias que dictó inclusive en Sevilla en los 90, y Cristian Fernández Cox, que planteó la búsqueda de una arquitectura que él mencionaba como arquitectura apropiada y que diferenciaba que era aquella arquitectura que tenía 3 características: la que era propia, la que era la apropiada porque era la adecuada para las determinadas realizaciones que tenían que hacerse en el continente, y la que era capaz de apropiarse de aquellas cosas que se hacían en el otro lado pero que eran pertinentes y por lo tanto convenientes de ser adoptadas por los arquitectos latinoamericanos. En 1985 este movimiento de tipo teórico dio paso a la conformación de lo que llamamos los seminarios de arquitectura latinoamericana, que se vienen realizando cada 2 años en el continente. Probablemente el año que viene será en Quito, el último fue en Santo Domingo, y que marca una modalidad casi, yo diría, movimentista, porque es un organismo que no tiene ni presidente, ni secretario, ni tesorero. Simplemente es una convocatoria de reunión de arquitectos, teóricos, planificadores, gente de vivienda, gente de tecnología, gente de trabajo social. Es decir, que
se reúne en un determinado lugar a convocatoria de una universidad, de un colegio de arquitectos, de una institución intermedia entre el hombre y el Estado, en fin, buscando formas de reflexión sobre la arquitectura latinoamericana. Esto dio un impulso muy grande y generó un proceso de transformación que se vivió muy claramente desde los 90 en la formulación de teorías, de reflexiones, de crítica sobre la arquitectura. Ustedes tienen acá algunas de las imágenes de esos primeros seminarios. Y aquí tienen otras y algunas de las publicaciones que se hicieron, publicaciones sobre las revistas de arquitectura del continente, catálogos, escritos de diversos teóricos y, por supuesto, las memorias de algunas de estas reuniones. Yo creo que esto fue un impulso muy grande que se proyectaría también a la realización de las Bienales Iberoamericanas. Las Bienales Iberoamericanas nacen justamente en relación o vinculación con estas ideas del Seminario de Arquitectura Latinoamericana, con un impulso que se da desde el Ministerio de Fomento, los colegios de arquitectos, la Junta de Andalucía, y aquí pueden ver ustedes también lo que fueron las convocatorias, algunos de los proyectos que fueron premiados en ese momento y que marcan entonces una línea. Lo voy llevando desde la parte teórica a la parte de la reflexión y el debate, a la constitución de un sistema a través de las bienales de reconocimiento, de premiación, no solamente en el plano de lo que es las obras de arquitectura destacadas en España, Portugal y distintos lugares de América, sino también de publicaciones, de memorias, también premios a los libros más importantes, también premios a las formas de difusión, programas de internet, programas de audiovisuales, etc. Uno de los problemas que comenzó casi marginado en los 90 y que se planteó muy fuertemente a partir de prácticamente el siglo XXI, fue el tema de la vivienda. Un tema no resuelto en la arquitectura latinoamericana y que debería constituir, por lo tanto, casi, yo diría, una propuesta emblemática de reflexión, de pensamiento, de diseño. Lo más tremendo que nos está sucediendo es que en lugar de tomar el tema como un tema de propuesta, un tema de acción, un tema de movilización, es que hemos asumido las desgracias que este tema plantea. En el año 2014, la Bienal de Venecia, presidida por Chipperfield, va a dar el premio de la Bienal de Venecia a la Torre David, una torre que, como ven ustedes, fue inconclusa en Caracas, fue utilizada hasta el piso 24, creo, sin ascensores, sin recursos, sin baños, es decir, una forma de utilización que llegan inclusive en algunos casos, como ven ustedes, hasta la azotea de la terraza o los balcones que no existen, digamos, de este lugar. Y esto es premiado por un jurado europeo como una innovadora forma de vida para las ciudades latinoamericanas. Y pocas voces se alzaron para decir lo que esto significaba. Y al lado podemos ver el edificio Prestes Maya, un rascacielos de los 40 en San Pablo, también totalmente ocupado, abandonado, y piensen ustedes que estamos en áreas urbanas centrales donde comienzan a abandonarse este tipo de obras, cuyo mantenimiento es costoso y cuya incapacidad por parte de los propietarios y del propio Estado como para reutilizar este tipo de edificios está generando este tipo de problemas que es creciente. Comienza con los grafitis, sigue con una ocupación parcial y termina evidentemente con situaciones muy serias. Frente a eso aparecen otras respuestas de organización, yo tomo algunas de ellas,
Me interesa sobre todo mostrarles esta de las cooperativas de vivienda del Uruguay, donde inclusive en los últimos años la ESID, como la Junta de Andalucía, colaboraron eficazmente en recuperar algunas viviendas de áreas históricas para la utilización de estos cooperativistas que al mismo tiempo ofrecen su trabajo como parte de la realización de estos conjuntos residenciales. Yo creo que estamos ante una alternativa donde autoconstrucción dirigida que significó y significa una de las líneas importantes de lo que puede ser motivo de interés dentro de una posible, digamos, vinculación o posible manera de empujar, digamos, un cambio sustancial en este plano. Aquí tenemos otro ejemplo realizado por los arquitectos Carlos González Lobo y su esposa María Eugenia, que tienen esta agencia Espacio Máximo Costo Mínimo, donde trabajan con los propios interesados, con los propios usuarios, para realizar viviendas de interés común en unas circunstancias en las cuales pueden llegar a dar una alternativa más o menos importante. El otro tema que es fundamental en ese proceso de cambio es que de esa participación habitualmente académica, participación de un planeamiento que no trascendía, digamos, más allá de las oficinas técnicas, se pasa muy notablemente hacia el planeamiento participativo. Comienza la experiencia de Porto Alegre o de Curitiba con el reparto de los financiamientos, digamos, propios de los municipios en asambleas de las comunidades y de los barrios, que deciden cuáles son las obras que para ellos son más prioritarias, que tienen de alguna manera una forma de hacerlo, o se movilizan para impedir, como ven en el caso del Cusco, ¿no es cierto?, que se coloque un Sheraton en el medio de una de las plazas del Cusco, que significaría la destrucción del paisaje urbano de una manera más clara que la que se ha hecho en otros lugares. Yo creo que aquí pueden ver también las asambleas de movilización de los campesinos peruanos para evitar las obras de minería que evidentemente arrasaban con ciertas formas de vida tradicional, y por supuesto también lo que significa la destrucción como en el caso de Cochabamba, de conjuntos de vivienda del siglo XVIII, XIX y XX para la amplitud de avenidas que implicaban fundamentalmente la destrucción de un barrio en favor del automóvil. Otras alternativas que me parece interesante rescatar de lo que se hizo positivamente o se está haciendo positivamente es la recuperación de las tecnologías tradicionales, la arquitectura de tierra. Aquí pueden ver ejemplos de Argentina, de México y de Chile, donde obras individuales o con grandes conjuntos como las geomoradas de Zacatecas, que vemos en el ángulo izquierdo de la imagen, van marcando esa recuperación con costos y técnicas tradicionales mejoradas, obviamente, para asegurar posibilidades diferenciales. El bambú y la madera son otros de los elementos que recuperan, digamos, no solamente propuestas tradicionales, sino que recuperan una creativa potencialidad en contextos arquitectónicos. Tenemos allí arriba un conjunto de viviendas en Manizales, en Colombia, donde desde la estructura hasta los cerramientos está realizado con la bambusa guadua, como lo llaman ellos. Abajo una casa de Juvenal Baraco, de Perú, en las playas de Lima. Simón Vélez es un arquitecto colombiano que ha realizado estas estructuras complejas con cañas, tacuaras de mucho ancho,
con cemento, inclusive dentro de ellas cuando ha sido necesario. Y abajo tenemos la posibilidad de ver a Severiano Porto, un arquitecto ya retirado, que realizó ese conjunto, realizó la Facultad de Ingeniería de la zona del Amazonas brasileño, y al mismo tiempo también este conjunto de investigaciones científicas, tomando un poco lo que era la forma tradicional de las galerías y de las cubiertas de las viviendas indígenas previas a la llegada de los portugueses. En la misma línea podemos encontrar otros arquitectos de búsqueda, como fueron Lelé en Brasil, donde realizando estructuras de cemento armado con alambre, le da formas de muy diversa potencialidad y ha hecho grandes respuestas, sobre todo en arquitectura hospitalaria, en muchas de las ciudades del Brasil. Y Claudio Caveri, también utilizando un sistema similar de formas, ha realizado también un conjunto de viviendas urbanas trabajadas con la propia comunidad, viviendas y edificios de carácter religioso, como podemos apreciar en estas mismas épocas. Arquitectos más jóvenes comienzan también Pablo Beitía, de Argentina, premiado en la primera Bienal Iberoamericana que se hizo por el Museo Sul Solar, toma una casa tradicional que había sido la vivienda del pintor y crea nuevos espacios, compartimenta, digamos, el conjunto y genera entonces unas propuestas que fueron valoradas como realmente de una capacidad de rehabilitación, no ya de la tipología de la vivienda, sino de la transformación de esa vivienda para hacerla compatible con un museo que estaba muy entroncado con la forma de mirar del pintor que había residido en ella. O Jean-Pierre Cruz, de Perú, que realiza este museo de Paracas, textil, utilizando la arquitectura de volúmenes cerrados, con pasadizos, con elementos que van marcando un poco las tradiciones de la arquitectura incaica y pre-incaica, y con un sentido, digamos, de presencia en el horizonte, es decir, una forma de integración por contraste cuando hay otras formas también en búsquedas similares paisajísticas de integración por compromiso con lo que allí existe. Este sentido de rehabilitación de espacios ha sido una nueva alternativa importante. En la década de los 90 todavía era más o menos habitual que quienes hablábamos de patrimonio recibíamos en los colegios de arquitectos serios rechazos. Pero en la misma medida en que la misma población fue tomando conciencia de que ciertos elementos tenían un sentido no solamente de patrimonio cultural, sino también de patrimonio construido, es decir, que había allí una arquitectura que no estaba obsoleta, que posibilitaba nuevos usos. Esta realidad fue haciéndose importante en la cartera de trabajo del arquitecto. Dos ejemplos: el mercado agrícola de Montevideo, recientemente, hace 4 años, 5 años, rehabilitado como mercado, como lugar de venta, está dando una nueva dinámica a un espacio urbano que había decaído. Lina Bobardi, con la fábrica Pompey, también en San Pablo, creó las condiciones no solamente para una nueva arquitectura integrada a la antigua arquitectura de la fábrica, sino también que lo hizo con un sentido social y funcional de colocar un comedor para los obreros, para la gente de trabajo que vive en esa zona. Es decir, de alguna manera esta circunstancia está ayudando a un proceso que yo creo que es muy importante, que es la de rehabilitación de aquellas zonas urbanas que han sido deprimidas por los cambios impactantes de las nuevas tecnologías. Por ejemplo,
El caso del cierre de fábricas, el caso de cierres de áreas de ferrocarril o portuarias, han dejado un volumen importante de edificios propiedad del Estado que en otras oportunidades han sido demolidas y que ahora comienzan a reutilizarse. El primer ejemplo que les muestro, el de la Universidad de Quilmes, es una obra de Mederico Febre y de Portagaray, una antigua fábrica fabril que es hoy una universidad. Esta universidad ha generado un cambio en un área donde el cierre de la fábrica generó una depresión muy fuerte y ha retraído a una circunstancia interior de nueva utilización de comercio doméstico, de residencias para estudiantes, de otra serie de elementos que han creado una dinámica y recuperación no solamente de un edificio, de un conjunto de edificios, sino al mismo tiempo una recuperación del medio urbano. Lo propio podemos pensar en el cierre de lo que significó la cervecera de Montevideo, donde Nelson Inda ha realizado este proyecto de recuperación, manteniendo todo lo que pudo de la fábrica competente, digamos, para utilización como vivienda, y construyeron un conjunto de vivienda nuevo que guardaba, digamos, armonía con ese conjunto anterior. Tiene una foto previa y los resultados en las otras 3 fotos que pueden apreciar. Otros ejemplos de recuperación no ya para vivienda o para universidad, sino para centros culturales. La usina de Porto Alegre, que estaba también en un estado que pueden apreciar totalmente abandonada, ha sido recuperada como un centro cultural. Y el mercado de Maracaibo, una estructura de hierro importada en el siglo XIX desde Bélgica, transformada hoy en un enorme recinto de auditorio musical, con posibilidades de utilización para teatro, para salas diversas, etc. Es decir, realmente yo creo que es un aporte importante para entender cómo estamos en condiciones de dar nueva vida a los edificios y a los elementos urbanos. 2 ejemplos más de esta política de recuperación de patrimonio industrial: silos de granos utilizados como vivienda, como pueden ver en Rosario y en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, la utilización de una elemento de reubicación de las locomotoras del ferrocarril, también utilizada como un centro cultural en la ciudad de Santa Fe, y también un molino, un antiguo molino utilizado como un paseo, con la utilización de nueva arquitectura integrada a la recuperación de ese lugar. Es decir, creo que esta es una de las vertientes interesantes, positivas, que nos muestra cómo utilizar aquello que existía o preexistía tiene vocación y tiene posibilidad de desarrollar e impulsar esta situación. En la realidad del trabajo de patrimonio en este periodo, aparece la visión de los centros históricos, y yo creo que es una visión que domina quizás hasta nuestros días, donde hoy está quizás más cuestionada, pensando que toda la ciudad es histórica y que el haber tomado un reducto de ella, el reducto quizás de mayor antigüedad o de mayor concentración de elementos arquitectónicos valiosos, ha desguarnecido un poco a los barrios que hoy están siendo objetos de presiones muy fuertes en determinadas ciudades. De todos modos, la recuperación de estas ciudades ha implicado problemas que hoy también tenemos que analizar, ya con la experiencia posible de la expulsión de la población que en ella vivía, el reemplazo de las personas por carecer de los recursos para mantener esos edificios, o por la valorización efectiva que ha tomado determinados edificios. Yo creo que en este sentido la estrategia inicial de Cartagena de Indias en Colombia fue una estrategia equívoca. Como me dijeron en aquel momento, en el 86, las autoridades lo que querían es que los ricos de Colombia fueran a vivir a Cartagena.
Y los ricos de Colombia son los hombres de la coca y del narcotráfico y los esmeralderos, es decir, no eran los mejores candidatos para la ciudad. A los 7, 8 años me dijeron, no, es que ya los cartageneros no viven en Cartagena. Claro, se vendió el centro de la ciudad a gente que muchas veces iba un tiempo de fin de semana, pero que no había, se le quitaba. Yo creo que ahí tuvo un programa muy interesante la ESI, que fue recuperar la condición de vida del lugar, recuperar que volvieran pequeñas escuelas, institutos al centro urbano, recuperar la parte vial, permitir una mejor circulación de autos dentro del recinto, en fin, y ayudar, por supuesto, a la restauración de obras importantes, como veremos. En el Cusco, las autoridades tuvieron... las autoridades cusqueñas particularmente tuvieron poco sentido de lo que significaba la preservación y se logró un proceso de expulsión en función del turismo, es decir, prácticamente muchas de las viviendas del área central fueron abandonadas en función del turismo. Llegó un momento en que los turistas tenían que buscar un cusqueño para sacarse una foto en la plaza porque ya no quedaba ninguno. Entonces esto era y es un problema. Ningún cusqueño vive alrededor de la Plaza del Cusco hoy. Pero aparte el desastre de que hubo una especie de voluntad de las autoridades de colocar monumentos. Pachacútec tiene como 3 monumentos allí y se salvó uno de Tupac Amaru, que era John Wayne a caballo prácticamente, para ser colocado en la Plaza de Armas. Pero ya el Sheraton, por ejemplo, está construyendo ese edificio que ven ustedes ahí abajo, prácticamente destruyendo todo un área y es muy difícil contener, aún en lugares tan, digamos, reconocidos como el Cusco, tipo de circunstancias. Este es un tema donde la lucha por el patrimonio tiene evidentemente muchas dificultades. Me parece interesante mostrarles que la ESI, cuando actuó, buscó recuperar edificios para sus propias sedes, es decir, para las sedes de las casas españolas de cultura. La primera que ven allí es la de México, en la calle Guatemala, muy cerca de donde está el Templo Mayor, muy cerca de la catedral. La segunda es la de Montevideo, una antigua tienda, un antiguo edificio del siglo XIX, de una ferretería, también recuperada con mucha calidad arquitectónica. Arriba podemos ver el claustro de Santo Domingo de Cartagena de India, justamente recuperado magníficamente también por la ESI, y abajo el claustro, uno de los claustros de la antigua Guatemala, que también constituye la sede de la presencia de la ESI, de la Casa Española de Cultura, en estos lugares. Es decir, yo creo que esta ha sido una medida inteligente, una forma de presencia dignificador, y vean ustedes que no es solamente del periodo colonial, sino del siglo XIX, y también seguramente habrá alguna del siglo XX. Y por otra parte, continuar una línea que originariamente, yo diría en los 90, era una línea muy vinculada a la idea del monumento, es decir, a trabajar sobre un edificio singular, identificado, claramente marcado, como puede ser la Compañía de Jesús de Antigua Guatemala, la Universidad Mayor, ¿no es cierto?, de San Marcos en Lima, la iglesia de Comayagua, la iglesia de Gracia en Nicaragua, en fin, la de Suchitoto en Salvador, es decir, buscando en cada país de realizar una tarea comprensiva, una tarea que ayudara a valorar aquellas cosas que estaban en peligro de desaparecer. Y luego vino esa tarea de tratar de ayudar a lo que se llamaba en los centros históricos la arquitectura de acompañamiento de los monumentos. Y el tema está en que era mucho más importante para nosotros recuperar conjuntos urbanos. Ahí tenemos el caso de Sucre, de Arequipa, de Trujillo, los tres en el Perú, de Oaxaca, en el caso de México. Pero lo importante aquí es básicamente el hecho de que
se cambia la idea de lo puntual a la idea del conjunto. Y esto ayuda a un proceso que también es importante de revalorización de la población, de su propia arquitectura y sus propias circunstancias. Y también no quiero dejar de señalar la importancia que tuvo y que tiene hoy todavía el trabajo con las escuelas taller, es decir, lo que significó en la posibilidad de recuperación de buena parte de los oficios, de las capacidades, con los aciertos que implican muchas veces el entender de que había desaparecido. Yo creo que arriba pueden ver ustedes, por ejemplo, un maestro con unos niños que recuerda la comprensión en una recuperación de un barrio de atender a los niños, ¿no es cierto?, que están desamparados con otro tipo de cosas. La organización o formación de canteros para hacer los trabajos de restauración que la misma organización ya hace. Yo digo a veces también, quizás excesivamente, como puede ser en el caso de México, la utilización de color como elemento diferenciador o de otros ejemplos que podemos llegar a encontrar. Esto, por ejemplo, es una tarea fantástica que se ha hecho en Arequipa por la ESI, que es los tambos. Los tambos eran conventillos, eran casas. Cuando venían los campesinos a la ciudad, el patio del tambo era el lugar de venta donde se colocaban para las ferias que iban a formar. Y allí pernoctaban. Es decir, siempre están, o casi siempre están en la periferia de las ciudades, cerca de los caminos de llegada. Bueno, estos se habían convertido prácticamente en casas de una, digamos, algunas de las fotos primeras pueden darles una idea de lo que era esa circunstancia. Y cómo la recuperación que se originó con los propios habitantes trabajando, ¿no es cierto?, ha sido una recuperación donde hay ya un mantenimiento, hay una preocupación, hay una vinculación con los servicios de agua, de electricidad, etcétera. Es decir, estamos ante una recuperación de ciudad. Y esto sí es importante para un centro histórico, mantener población de distintos grados de estratificación, no porque la estratificación en sí, sino porque permite distintos tipos de comercio, distintos tipos de vida, digamos, social. En ese plano me parece también importante mostrarles lo que significó la difusión de la tarea de la ESI en las distintas trabajos que se hicieron en ciudades y países. Yo creo que esta es una buena idea, ¿no es cierto?, de haber dejado documentado este margen, y nos hubiera gustado que hubiera quedado un buen archivo de todo lo que fueron estos trabajos, como manera de justamente, inclusive para cada uno de nosotros en los países americanos, tener o disponer de los criterios con los cuales se actuó, los elementos con los que se agregaron, etcétera. No fue fácil y no es fácil volver a recuperarlos. También la Junta de Andalucía hizo una tarea importante, apuntando no ya a monumentos, sino apuntando a vivienda de interés social. Aquí tenemos ejemplos en el Uruguay, en Ecuador, la casa llamada de los 7 patios en Quito, las casas del área central de Montevideo, el conjunto de San Francisco en Buenos Aires, a una cuadra de la plaza principal, de viviendas que pertenecían al convento de San Francisco y que fueron, digamos, destinadas a vivienda de interés social, estaban prácticamente ocupadas. Y la Junta de Andalucía hizo otro trabajo importantísimo para la arquitectura del continente, que fue cerca de 40 guías de arquitectura de distintos lugares. Ahí tienen Chiloé, tienen Rosario, Mendoza, Panamá, Quito, Sucre, Lima, etcétera. Es decir, pueden encontrar La Habana, pueden encontrar una cantidad de referencias muy importantes. En este plano, me gustaría también empezar a recuperar la participación de arquitectos del movimiento moderno o que participaron activamente en estas alternativas. El caso de Fernando Castillo Velasco de Chile es un caso muy singular. Fernando Castillo realiza para la Junta de Andalucía la recuperación de esa antigua fábrica
para vivienda de interés social, con un sistema de vivienda predeterminada, donde posibilitaba en los espacios hacer entrepisos u otras alternativas a los propios destinatarios de la vivienda. Y a su vez desarrolló, las dos primeras imágenes después de su foto son para que vean ustedes uno de los edificios, la unidad Portales, hechos en la época del movimiento moderno, con esa rampa para ingresar a la parte superior de los edificios, etcétera, que muestra muy claramente su inserción en el movimiento moderno. Pero él comienza a desarrollar a partir de la perspectiva, fue alcalde de una de las comunidades de Santiago de Chile, La Reina se llamaba, que él pensó que había que buscar otro tipo de soluciones para resolver temas de vivienda y compraba terrenos y juntaba grupos de familias que estuvieran por formarse, por casarse, y creaba viviendas de comunidades. Todo el centro de la manzana era un área de comunidad, un área para lavado, para planchado, para los juegos, para los asados, para todo lo que significaba reunirse, se hacía en común, digamos, y las viviendas cubrían, digamos, la periferia de la manzana. Es decir, esta fue una experiencia que él repitió en muchísimos casos y que fue muy significativa como una alternativa. Otra figura clave en todo este proceso de los seminarios de arquitectura latinoamericana, en el pensamiento y en sus propias propuestas arquitectónicas fue Rogelio Salmona. Rogelio tenía una visión muy clara de la relación de la arquitectura con el paisaje, y abajo de la fotografía pueden ver lo que fue con anterioridad al 92 la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena de Indias que él realiza, en un paraje totalmente pelado y donde él construye no solamente la arquitectura sino toda la forestación. Es decir, la construcción del paisaje está vinculada a la construcción de la vivienda. Y esto marca un poco su idea. Y más allá de esa capacidad de síntesis notable, cuando realiza la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá, la ubica hundida en el medio de un área, digamos, verde, que le da una capacidad notable de aislamiento dentro del conjunto urbano, genera su propia realidad con estos paseos de agua y esta capacidad notable de integrarla en unos recorridos que no solo son recorridos peatonales sobre la línea de la planta baja, sino que permite recorrer inclusive toda la zona de las propias azoteas del edificio. En las viviendas de Rogelio Salmona también vamos a encontrar en distintas áreas cercanas a Bogotá la utilización del agua. Él quedó muy impactado con el Alhambra, recuerda también algunas de las antiguas haciendas de la zona caleña de Colombia, y ese recorrido, ese murmullo del agua, esa forestación, inclusive elementos que él recoge. Recuerdo perfectamente su sorpresa cuando entró al cuadrángulo de las monjas de Chichén Itzá por un ángulo, lo que era la visión del espacio vista desde el ángulo, y entonces crea, digamos, en algunas de sus obras esas posibilidades de recorrido con distintos tipos de visiones. Estas son casas, y estos son algunos de los edificios públicos, la casa del Archivo Nacional, la Casa de Cultura del Fondo Monetario Mexicano, del Fondo Monetario, perdón, el Fondo de Cultura Económico, no el Fondo Monetario. Obras de Laureano Forero en Medellín, el conjunto Confama, un antiguo asilo que es reorganizado para actividades culturales, una facultad en la Universidad de Medellín, y otra facultad también propia. Es decir, marcan también esta presencia de las figuras que desde la época del movimiento moderno van marcando nuevas líneas o abriendo nuevas líneas. Y por supuesto Eladio Dieste. Eladio Dieste es una figura, yo diría, tan singular por su capacidad notable de generar respuestas tecnológicas innovadoras
cubrir con bóvedas de ladrillo con hierro, sin luces de 50 metros, generar cosas que hoy siguen sorprendiendo. De distintos lugares de Europa y de Estados Unidos van a estudiar las obras que realizó a un bajo costo, a una forma de expresión. Y era un humanista. Hablar con él y leer sus cosas y lo que significaba la tecnología para el avance del hombre, en fin, creo que es de las personas que volveremos reiteradamente sobre su vida y sus escritos para explicarnos. Togo Díaz, José Ignacio Díaz, en Córdoba, Argentina, es otro arquitecto que comienza con un trabajo de ladrillo muy importante, sobre todo porque hizo una gran cantidad de edificios en distintas avenidas, generando un poco una imagen de paisajes urbanos y donde uno ve obras de distintas épocas como siendo individualmente reconocibles, sin embargo, tienen posibilidad de ser identificadas como individualmente. Creo que es otro de los que podemos rescatar en este caso. Méndez de Rocha, Pablo Méndez de Rocha, con sus obras en San Pablo, inclusive con la propia obra de la Escuela de Bellas Artes, que también fue premiada en una de las bienales, y que es una recuperación de un edificio que no había sido terminado, el Museo de la Escultura, elementos, digamos, de vinculación cultural, es también otra figura singular dentro, además ganador del premio Pritzker dentro de esta arquitectura. Y siguiendo con esta fuerte componente del trabajo en ladrillo, Carlos Mijares Bracho de México es una persona que realmente requiere un trabajo analítico importante. Esta es una de sus obras, una iglesia presbiteriana con un magnífico trabajo de ladrillo, estudiando con cuidado además las antiguas técnicas, que también las vemos en una respuesta más popular por Alfonso Ramírez Ponce, otro arquitecto mexicano que está desarrollando trabajos en la misma línea. Es decir, que yo creo que un poco lo de Salmón y Dieste dejan todo un tiempo, digamos, de arquitectos que trabajaron el ladrillo o siguen trabajando el ladrillo con una línea importante. Recientemente le dieron el premio de Arquitectura de Chile a Edward Rojas. Edward Rojas vive en Chiloé, y fue un hombre que en la posmodernidad lo primero que quiso hacer, en la posmodernidad tuvimos dos líneas, los que declararon el fin de la historia y los que declararon que la historia era una cantera donde había que buscar las cosas que había que copiar. Es decir, que son las dos líneas opuestas. Le preocupó a Edward Rojas de no perder las capacidades artesanales del trabajo con la madera, con el alerce, y entonces buscó los maestros que quedaban vivos todavía y formó toda una escuela de capacitación. Y allí realizó un conjunto grande de estos embarcaderos. Chiloé es un conjunto de islotes, y el museo, ahí tienen un paradero con mercado popular, tienen el Museo de Arte Contemporáneo de Chiloé y tienen también un hotel transformando una antigua vivienda. Yo creo que es muy merecido, y desde este premio que se le ha dado este año pasado, y que muestra realmente un reconocimiento a mantenerse en una línea de trabajo aún a costa de las dificultades que esto implicaba. Y me interesa mostrarles ahora la arquitectura más joven, es decir, la característica de lo que yo les diría en los últimos 15 años estamos viendo, digamos, emerger en esa especie de desconcierto general. El fin del movimiento moderno significó el fin de los criterios, de las ideas centrales, el vale todo, el no tener referentes, el decir de que todo se justifica y todo se explica a posteriori. Y yo creo que aquí les he demostrado de cómo esa transición tiene algunos gajos que nos permite, sí, encontrar otras propuestas.
Pero el grupo de gente joven también tiene sus propios campos de acción. Uno de ellos es los grupos, las plataformas, donde trabajan arquitectos de distintos lugares, no solo del mismo país, sino de distintos países, todos ellos un poco con un espíritu festivo, de ruptura, sabiendo que ya no ingresan dentro de la potencia de los grandes estudios, que no responden al criterio de los antiguos maestros y que entonces están buscando. Este es un grupo de Medellín, de Colombia, de los Mesa, Felipe Mesa y Bernal, que realizan, por ejemplo, orquidiario en el Jardín Botánico de Medellín, realmente unas estructuras espaciales sumamente interesantes, que también fueron premiadas en una de las bienales iberoamericanas, y que nos muestran esa capacidad creativa y que marcan, digamos, entonces, el trabajo en red. Esta es una cuestión importante. Cuestión importante que también lleva la comunicación, la página que lleva Vitruvius, ¿no es cierto?, Abilio Guerra en San Pablo, en Brasil, tiene miles y miles de consultas todos los días, es decir, es una página de arquitectura que tiene una vinculación sumamente importante. De la misma manera, y dentro de esa misma línea, podemos ver Hampton Riboira, dos argentinos de Buenos Aires, que han hecho, por ejemplo, ecosistema, digamos, para un zoológico, digamos, dentro de un parque zoológico cercano a Buenos Aires. Una gran jaula que crea, digamos, modos de vida diferenciados y que estructura, digamos, toda la organización de ese parque ecológico. De Paraguay hay también ejemplos interesantes de prueba. Solano Benítez es un arquitecto joven también que ha trabajado con las pallets de madera reutilizada, digamos, buscando y con ladrillo en su propio estudio, en crear, digamos, distintas organizaciones de elementos que van mostrando, digamos, una calidad creativa, digamos, por reutilizar o recuperar materiales. Javier Corbalán, también en Paraguay, construye, digamos, con ladrillo y construye con otros sistemas de cajas de madera, o utiliza el hormigón, como vemos en esta especie de mirador de pruebas para golf, ¿no es cierto?, o esta caja oscura, o casa oscura, como la llama, en Asunción. Rafael Iglesias, lamentablemente fallecido hace 2 años, ¿no es cierto?, en Rosario. Se ha formado en Rosario un grupo interesante de arquitectura. Allí se realizó una de las bienales iberoamericanas. Nos muestra también en este edificio de altura la utilización de las piezas de hormigón y de las vigas como un elemento, digamos, de fuerza expresiva, y una casa de las primeras que realizó. Otros 2 arquitectos jóvenes también de esta camada, Marcelo Villafañe en estas viviendas, y me interesa también Nicolás Campodónico, también otro con un espíritu de búsqueda que me parece creativa. Por ejemplo, esa pequeña capilla que realiza de homenaje a su abuela y que estudia el recorrido del sol en una abertura que deja hasta que finalmente, cuando cierra el ciclo de la tarde, se forma una cruz virtual a través de 2 palos que ha dejado. Es decir, hay una búsqueda de creación del espacio, de la utilización de la luz, del trabajo con el ladrillo para hacer las bóvedas, en fin, cosas que nos están señalando una inquietud creativa que yo creo que es de recuperar. Gustavo Scheps, de Uruguay, es actualmente el decano de la facultad, toma una antigua obra del año 36 de la Facultad de Ingeniería y agrega unas nuevas áreas
de seminarios y clases, manteniendo el carácter de laboratorio que tenía ese lugar. Es decir, nuevas tecnologías, nuevas búsquedas espaciales, manteniendo, sin embargo, elementos característicos. Angelo Bucci, de San Pablo, un poco en la línea minimalista también, realiza un conjunto de obras y muy vinculado y articulado. Es interesante ver cómo estos arquitectos se asocian entre ellos durante distintos tiempos para presentarse a concursos. En fin, hay una vinculación mucho más grande que la que existía antes. Se me olvidó decir una cosa importante de lo que significó el 92 para nosotros, americanos. Eso que les decía de la incomunicación era muy claro. El 92 nos juntó a muchos aquí en España, es decir, España juntó mucho y nos hizo conocer entre nosotros. Es decir, yo creo que esto es muy de agradecer. Si no se hubiera producido todas esas actividades que se hicieron, hubiera sido difícil que muchas de estas cosas que hoy ya se van formando, más allá del Internet y más allá de estas redes de las cuales hablamos, las redes se forman porque hay conocimiento personal y por tanto hay confianza. Y esto yo creo que es un punto que hay que valorarlo muy claramente. Aquí tenemos dos ejemplos mexicanos, Mauricio Rocha. Esta es una casa, una residencia de no videntes, para mejora de no videntes o videntes con problemas, que ha sido estudiada un poco en su manera de tratamiento de los muros, de los pisos, de los mismos ecos, para dar respuestas. Y Augusto Quijano de Yucatán, que es otro arquitecto también premiado en la Bienal, como otro de los propuestas chilenos. Cruz Ovalle, que hace el pabellón de Chile en la Bienal de Sevilla, perdón, en la Feria de Sevilla, en la gran exposición del 92. Recordarán ustedes el pabellón de madera, que fue realmente uno de los premiados más grandes. Y la Universidad Ibáñez, que también es otro edificio sumamente interesante, realizado en esta época. Cruz Ovalle se recibió en Barcelona y trabajó allí inclusive un tiempo. Iglesias y Prat, en estos aeropuertos y universidades, son otros de los que nos están mostrando cómo fue Elias y Moreno, que lamentablemente falleció, los que realizan, por ejemplo, edificios universitarios, no solamente en Chile, sino también en Ecuador y otros lugares, en Río de Janeiro. Es decir, hay de pronto arquitectos que se van especializando en esta línea. Y dentro de esto deberíamos mencionar también a los arquitectos vinculados, uno de la vieja generación, Carlos Marner, y uno más joven, Bruno Estaño, de Costa Rica, que trabajan en los temas ambientales, es decir, la recuperación del paisaje, en el caso de Marner, en el caso de Bruno Estaño, la búsqueda de edificios sustentables a través de la utilización de, como ven ustedes, paneles vegetales, galerías, aleros, es decir, todos los mecanismos de ventilación cruzada, etcétera. Y en esa misma línea me interesa radicar una imagen importante que es la de Andrés Minucci, un arquitecto joven que también surge de los seminarios de arquitectura latinoamericana y que con estos parques y paisajes en Puerto Rico está realmente realizando unas mejoras urbanas de mucha significación. Esto es quizás la línea positiva de lo que hemos desarrollado en los últimos años. Nos queda quizás una imagen que nos muestra la otra línea en donde perdemos, ¿no? Es decir, vean ustedes lo que fue Castro, vean la Catedral de Castro en la imagen de abajo, vean en el perfil, y ahí tenemos la catedral religiosa, y ahí tenemos la Catedral de los Negocios, realizada en ese shopping de 7 pisos, que rompe absolutamente el paisaje de la ciudad, que destroza absolutamente todo, a pesar de la oposición de los vecinos, a pesar de la oposición de los colegas arquitectos, y que muestra la sinrazón con la cual estamos muchas veces enfrentados a tener que ofrecer en estos 25 años no solamente un panorama de que
algo vamos haciendo, algo vamos creando, sino que también tenemos alternativas que no son las que debemos. Y como suelo decir, esta imagen es la que yo creo que nos ayuda a no equivocarnos más, porque no tenemos posibilidad alguna, ¿no es cierto?, de subir a ningún lado a partir de una solución como esta. Por lo tanto, yo quiero decirles que entiendan que en la historia el bien y el mal van conjuntamente. Muchas gracias. Patrimonio, no sé yo. Y bueno, tenemos unos minutos, si quieren ustedes hacer alguna pregunta, algún comentario, ahora es el momento de hacerlo. Yo mientras piensan, por si hay alguna pregunta, quería un poco incidir en el tema de la incomunicación entre los profesionales latinoamericanos. Tú al final has dicho que se está corrigiendo esto gracias quizás a las bienales iberoamericanas, otro tipo de congresos. Pero efectivamente se está creando de alguna manera un mercado arquitectónico latinoamericano o no. Es decir, los concursos internacionales participan los colegas de todos los países, hay un intercambio de ideas creciente o estamos en una fase todavía inicial en esta comunidad latinoamericana arquitectónica. No, yo creo que estamos en una fase inicial. Veo más el grado de comunicación en la gente más joven. En general, el sistema de la arquitectura es un sistema que ha retrocedido. Si uno piensa, quizás aquí está, y esto lo pongo en el texto, uno piensa que la arquitectura de España y Portugal es una arquitectura que en esta época tuvo desarrollos realmente mucho más notables, mucho más coherentes, pero fue también porque el Estado se preocupó de hacer una arquitectura pública por concursos, por búsqueda, digamos, de fortalecer esto. Por supuesto que también se hicieron disparates de arquitecturas milagrosas y demás cosas que también se hacen, obviamente, en los otros países americanos. Pero el problema esencial es que todo el mecanismo externo de hoy de las grandes obras son obras basadas más en los desarrolladores urbanos que en los arquitectos. El arquitecto termina siendo el último profesional que tiene que llevar adelante aquello que se resuelve, y aquello que se resuelve está muchas veces cuestionado. De la misma manera que quien quiera hacer un McDonald's tendrá que hacerlo de una determinada manera, de esa misma manera se actúa. La pérdida de valores implica, a la vez, el hecho de que desaparecen ciertos elementos, ciertos requisitos básicos. El movimiento moderno decía que la forma sigue a la función. Aquí la función desaparece. Estamos haciendo edificios de áreas abiertas para que se haga cualquier cosa allí. Y entonces estamos, en definitiva, evitando la razonabilidad del proyecto desde la perspectiva del arquitecto. Y por otra parte, la escasez de recursos de muchas veces llevan a resolver los problemas como el de la vivienda hoy con sistemas tecnológicos como el Durlock, como paredes que no son lo que deben ser, de arquitecturas que son efímeras. Y hoy mucha de la gente que está haciendo arquitectura no le preocupa que esa arquitectura sea efímera, preocupa más el espectáculo que el resultado final, que es lo que estamos buscando. Con lo cual, esta incompatibilidad adentro de un manejo de las ideas no muy claras, y la presión de afuera de un contexto que está basando su proceso de construcción, ¿no es cierto?, mucho más en función de la especulación que en la calidad arquitectónica, evidentemente sigue siendo un problema clave dentro de esto. Ramón, háblanos del CEDODAL, por favor. Bueno, el Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana lo creamos en el 95, justamente para superar ese aislamiento. Es decir, el aislamiento hacía que cada uno pensara que lo que sucedía en su país era único y que no. Entonces, cuando empezamos a
a decir de que no era así, nos exigían demostración. Y bueno, tenías que demostrarle que los conjuntos de vivienda de los 50 de México eran similares a los de Venezuela y a los de Buenos Aires, y entonces ahí quedaban perplejos. Y bueno, digo, lo que pasa es que a similares problemas, en similares tiempos históricos, aunque haya singularidades en cada país, los problemas son comunes, y los problemas son comunes, muchas veces encuentran soluciones en común. Lo importante es tener la idea de lo que... Y esto nos llevó a comenzar a tratar de juntar las revistas de arquitectura, de crear una biblioteca que pudiera ser accesible en el futuro a la gente, juntando esto. Y por supuesto aquí es donde empezaron las redes. Yo les diría que cientos de amigos, algunos de los cuales están acá claramente, nos ayudaron mucho. Es decir, no podríamos haber armado lo que armamos si no hubiera sido realmente por la participación de mucha gente. Y esa mucha gente muestra la misma idea, y son los que han hecho los SAL, los que han apoyado las bienales, los que han ido instrumentando estos mecanismos. Hoy el CEDODAL ha hecho un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos, ha creado un espacio cultural en Buenos Aires, hemos trasladado allí 15.000 libros, 15.000 revistas de arquitectura. Es la colección de arquitectura, de revista de arquitectura más importante de América Latina, ¿no es cierto?, más importante que existe. Lo hemos constatado sabiendo lo que existe en Europa o lo que existe en Estados Unidos. Y bueno, creo que es un camino el empezar a mirar, a entender que el horizonte no termina en la frontera, sino que las fronteras son nuevamente la de la patria grande y no la del núcleo chiquito. Y bueno, en eso estamos. Estamos en que ya... yo me voy a ir tranquilo de que la cosa seguirá, porque de eso se trata. Ramón, hablamos en algún momento, hace unos meses, a partir de un comentario que me hizo Joaquín, de la celebración o de la conmemoración de la reforma universitaria. Yo sé que tú estabas impulsando, digamos, alguna actividad en Buenos Aires que podría tener alguna repercusión entre nosotros, ¿no?, en las universidades españolas, en las escuelas de arquitectura, pero evidentemente vosotros llevaríais digamos, un poco la batuta de este proceso que nos interesa seguir. ¿Nos puedes decir algo respecto del estado de la cuestión? Bueno, el estado de la cuestión es que tenemos la idea de que se puede hacer algo, que era una especie de proceso entre lo que significa la reforma universitaria como un proceso propio americano. Coincide en el año 18 con el tema de las transformaciones sociales que se producen en el mundo, la Primera Guerra Mundial. Europa deja de ser, para muchos de los países, sobre todo en el Cono Sur, la idea del modelo civilizatorio, y entonces aparece todo el desarrollo de un pensamiento americanista que recupera tradiciones históricas, promete otras alternativas futuristas, en fin, etcétera. Lo buscamos y lo identificamos con algunos de los pensadores desde la literatura, y pensamos que alguno de los arquitectos que tomó de estas vertientes, digamos, la idea de proyectos, podía llegar a significar esto. Esto se va a realizar en la medida en que consigamos los recursos para hacerlo, y que, bueno, vamos a tratar de llevarlo a cabo como uno de los hechos sociales y culturales importantes de renovación que se planteó. Curiosamente, en ese momento aparecen las tres vertientes, digamos, de una arquitectura de cambio. Es el primer momento en que se hace una teoría de la arquitectura desde América, y aparece una corriente que es indigenista, una corriente que es hispanista y una corriente que es colonialista, neocolonialista. Entonces, hay allí, y la exposición iberoamericana de Sevilla del año 29 es un poco la expresión de todo esto, desde el indigenismo hasta el neocolonial están allí claramente manifestados, ¿no? Y entonces surge también aquel pensamiento de Eurindia, la unión de Europa y las Indias, y todas unas formulaciones teóricas que sí son, creo, interesantes analizar a los 100 años de haberse sido formuladas. Así que
esa es la idea y ese es el proyecto. Veremos qué podemos hacer. Muy bien, pues creo que con esto terminamos el acto. De nuevo, muchas gracias por esta lección magistral, por este desafío que has, creo que satisfecho plenamente de resumir en tan poco tiempo la arquitectura de este cuarto de siglo, por tu preocupación por el patrimonio y sobre todo por la calidad de los proyectos arquitectónicos y urbanísticos. Y bueno, creo que también has mencionado cómo hay una savia nueva, una generación que ahora está abriendo ese paso, que está siguiendo estas líneas de calidad, que es lo que interesa en este momento. Gracias. Decirles que además el arquitecto Ramón Gutiérrez ha aceptado escribir un artículo que ya ha entregado para nuestra publicación con motivo del 25 aniversario de la Casa de América, con lo cual esta conferencia, además de tener el recurso del vídeo que hemos grabado, va a tener también su manifestación escrita en este libro conmemorativo, en el cual, por supuesto, su firma va a brillar con luz propia. Gracias otra vez y feliz regreso a Argentina. Gracias. Gracias.